dicen los principios de inversión responsable de la ONU, que básicamente los principios de inversión responsable de la ONU fue como una red de signatarios, es decir, entidades más que todo del sector financiero, lo que se llaman asset owners, los que administran activos, y también asset managers, los que hacen inversiones en nombre de estos, y determinaron que es un enfoque para abordar la administración de activos, el cual considera que los inversores incluyan factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, aquí tenemos a ESG, para lograr una mejor combinación en la gestión de riesgos con mayores rendimientos del portafolio. Entonces, de entrada, aquí hay dos puntos que quiero que queden muy claros. Cuando nosotros estamos hablando de integración, de factores ASG, de inversiones responsables como un todo, y muy específicamente en las gestiones, en la gestión de portafolios, en la gestión de carteras, de entidades como las que nosotros conocemos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión, nosotros siempre vamos a considerar lo que dice ahí al final, que es un intercambio, vamos a ver, o es una forma de integración para gestionar mejor los riesgos y procurar mejores rendimientos. Y de un solo quiero que quede bastante claro, porque si se fijan las letras ASG, estamos hablando de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Tiende a creerse, y es muy la forma en la que se ha esparcido el tema, que son inversiones verdes, o todo digamos que lo enfoca muchísimo el tema ambiental. No hay ninguna duda que el cambio climático es el mayor reto para las personas, para la sociedad y por ende también para los portafolios de inversión de las próximas décadas. Eso no hay ninguna duda y por ende el tema ambiental siempre se toma como el más relevante. Sin embargo, si se fijan, también hay otros temas dentro de ASG y no son solo los ambientales. Entonces, que quede un solo claro que existen, claro, las inversiones ambientales, los bonos verdes, que llaman muy específicamente dentro de una clase de activos, que es la renta fija, pero también hay factores, o sea, también hay bonos sociales, también está la integración del punto de gobierno corporativo. Entonces, de un solo que se entienda que no es ir a invertir en bonos verdes, no es únicamente en los temas ambientales. Estamos hablando de algo que es más integral. Y esto no es nada nuevo. Vamos a ver, la integración de temas ambientales o sociales en la gestión de portafolios ha existido desde hace muchísimos años. Por allá en 1971 se lanzó un fondo que se llamaba Pax World, que fue un fondo de inversión que básicamente lo que buscaba era invertir en empresas que fueran socialmente responsables dentro de Estados Unidos. Entonces, desde ahí ya había como un tema y que queda bastante, eso me llama mucho la atención. Si se fijan, el primer fondo, digamos que oficialmente registrado, si se pudiera decir de alguna manera, fue más bien social, no fue un fondo verde, fue un fondo social. Se suponían algunas métricas, algunos criterios para la selección de empresas y así iban filtrando cuáles eran las que podían entrar dentro de ese fondo de inversión. Entonces, eso estamos hablando de 1971. Que más adelante nos topamos en 1980 que hay una desinversión generalizada. Los inversionistas globales básicamente dijeron no vamos a invertir en Sudáfrica como manera de protesta contra el apartheid. Es decir, no queremos tener exposición a un país que tiene estas prácticas. Y eso estamos viendo y aquí estamos adelantándonos un poco a la presentación, dos formas de hacer inversiones responsables. Uno es, solo quiero estas empresas, las que tienen ciertas características, y otra forma es decir, no quiero ninguna empresa que tenga, o un país en este caso, que tenga estas otras características. Eso se llaman filtrados. Si se Raúl, fijan, disculpa. Creo que no estás pasando las diapositivas. Estamos apenas en que son inversiones responsables. Oh, vamos a ver por qué. ¿Se mantienen esa? Está extraño eso. ¿Se mantiene la segunda, la de que son inversiones responsables? Sí, correcto. Vamos a ver. Aquí no está saliendo bien. Si ocupa ayuda, podemos presentarle. Y sí, se lo agradecería. Claro que sí, se lo agradecería. También muchas gracias. Danos un momento. Sí, claro, disculpen el inconveniente. Como les estaba mencionando, lo que ha sucedido, el fenómeno que ha existido es que realmente desde hace muchos años ya existe esta noción de los inversionistas, y también que quede claro, esta noción de los inversionistas no nace como algo propio, sino que nace por presiones de los consumidores. Es decir, los inversionistas, personas como usted, como yo, que de una u otra forma tenemos inversiones en fondos de pensión sin saberlo, o a sabiendas estamos expuestos a un fondo de pensión. Muchas gracias. Hacemos, digamos que de una manera pacífica, una presión sobre los que administran nuestros recursos, y, por ejemplo, en 1980 le hicieron saber a los que estaban administrando recursos que decían que ellos no querían tener exposición a Sudáfrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que llegan son los que administran los fondos, escuchan a sus clientes
y pues sencillamente hacen este proceso de desinversión. Contrario a lo que pasó en el 71, que más bien fue como una gestión activa que dijeron nosotros vamos a querer que la gente se sienta más cómoda. Aquí no estamos considerando otros filtrados que han existido durante muchísimos años, porque por ejemplo agrupaciones religiosas han tenido algunas preferencias en términos de hacia dónde va su dinero. La Iglesia Anglicana desde hace muchísimos años no tiene exposición a empresas que tengan negocios en tabaco, en ventas de armas, en pues básicamente ni alcohol, ni juegos de azar, otra serie de restricciones que ellos han impuesto por el tema de valores. Empiezan a avanzar y cuando nos encontramos ya por allá en 1999, que creo que es un hito interesante, ya aparece un índice de sostenibilidad, es decir, ya básicamente se formaliza una canasta de acciones o una canasta de instrumentos, la cual va a ser utilizada como referencia en términos de sostenibilidad. Ya avanzamos con los años. En el 2006 nos encontramos que se lanzan los principios de inversión responsable. Es esta organización que impulsada por Kofi Annan desde Naciones Unidas, dice la única forma en que nosotros podemos poner otra vez a las personas en el centro de la ecuación financiera es a través de la integración de los factores ASG. Y ahí necesitamos que los que están administrando el dinero de las personas en el mundo se unifiquen, empiecen a trabajar juntos y empiecen a darle la formalidad a este tema. Claro está, paralelo a todo esto ha existido la agenda climática que ha sido, pues a estas alturas no se encuentra completamente financiada. Entonces, la integración de los factores ASG llega a ser como el mecanismo en el cual se puede empezar a colocar, a asignar recursos pues no para combatir realmente, para poder hacer frente al cambio climático, pero también a atender otros temas sociales digamos, de índole global. Ya por allá del 2015, que creo que es otro hito en la formalización de las inversiones responsables, es que las Naciones Unidas establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco bastante generalizado, muy amplio, que ha permitido a muchísimos inversionistas, y ahí tengo que poner a la operadora de pensiones de la caja como uno de los que lo ha utilizado como marco de referencia, que nos sirve muchísimo para determinar algunos, digamos que problemas globales y categorizarlos para poder hacerles frente. Si quieren, pasan la presentación. Eso es un poco de la historia. Ok. Entonces, ¿qué es ASG? Por su sigla, que no tenemos claro, que es ambiental, social y gobernanza, y es, a algunos les gusta llamarlo así, una transición de lo que antes era responsabilidad social y empresarial, es decir, cuando las empresas se iban a pintar escuelas, que pues está bien, que hacían trabajos comunales, y era su forma de devolver a la comunidad ¿verdad? O a donde se encontraran, a algo más formalizado y algo más estandarizado, con más vertientes, ¿verdad? Como con más robustez. Y aquí es a donde entramos ya a la parte, y bueno, nos vamos a poner un poco más técnicos en la parte, cómo tiene que ver todo esto tan etéreo dentro de la selección de instrumentos o la gestión de portafolios, algo muy en la parte financiera. Básicamente lo que nos dice la literatura es que hay tres formas de hacerlo, a través de filtrado positivo, filtrado negativo o haciendo inversiones de impacto. Y aquí me va a quedar un segundo. Las inversiones a través de filtrado positivo es como lo que hizo el primer fondo que existió, el Pax Mundi, que dijeron nosotros únicamente vamos a comprar o tener exposición a empresas con estas características. Eso es un filtrado positivo, solo acepto algunas. Normalmente lo que se hace es que se pone lo que llaman ellos como un límite, ¿verdad? O una barrera. Y ahí todas las que estén por encima de ello pueden ser invertidos. Eso es filtrado positivo. Podemos decir que tengan una calificación ESG, según alguna agencia calificadora ESG, por arriba de 7. Ok, entonces solamente vamos a trabajar en estas. Filtrado negativo es todo lo contrario, es decir, invierto en todo menos en estas. Y ahí es donde digamos, como el caso de la Iglesia Anglicana, que ellos estaban muy establecidos en que no iba a invertir en nada que tuviera que ver con juegos de azar, con vicio, armas. Eso es filtrado negativo, no quiero exposición. Voy a dar un ejemplo muy específico. Casas administradoras muy grandes en el mundo, por ejemplo, Allianz Global Investors, ellos tienen para todos sus portafolios un filtrado negativo. Y ellos tienen muchísimos fondos de inversión, pero algo que es común en ellos, porque así fue como fue decidido por su gobierno corporativo, es no vamos a tener exposición a petróleo. Y si van a tener exposición a petróleo, hacen, digamos, que un tipo de mitigación que más adelante vamos a ver. Pero entonces de un solo ya ellos pusieron cuáles eran, digamos, que lo que se podría llamar las zonas en las que no van. Sencillamente aquí es donde vamos a tener mayor cuidado. Y voy a hacer un paréntesis. Esto sucede por algo muy, muy, muy importante.
Allianz, y así han hecho muchísimos grupos globales, BlackRock es uno de ellos, nosotros como operadora de pensiones, algunos bancos en el país y muchísimas entidades financieras han dicho, estos son sencillamente temas que para nosotros son muy relevantes, entonces vamos a priorizarlos y vamos a tocarlos directamente. Y aquí estoy adelantando parte de lo que tenga más adelante en la presentación, pero es que la priorización es lo más relevante a la hora de hacer inversiones responsables. Dicho eso, ya pasamos del tema de filtrados, es decir, primero solo invierto en esto, que es el positivo, y el otro es invierto en todo menos en esto, es el filtrado negativo. Caemos en el mundo que son las inversiones de impacto. La inversión de impacto por sí sola es una inversión en la cual se da prioridad al resultado ambiental, social, y digamos que de gobierno compartido de alguna manera, por encima del resultado financiero. Es decir, aquí yo estoy sacrificando rentabilidad con tal o tal vez con rentabilidad en el muy corto plazo o muy tangible por algo en el tiempo. Por ejemplo, en México se empezaron a hacer unos fondos de inversión de impacto en los cuales ellos, y también creo que fueron fondos de pensiones, de hecho, dijeron, vamos a empezar a invertir en estas calles, en reconstrucción de calles. Porque no había necesariamente una ganancia financiera en el corto plazo, pero estaban apostando a que de esa manera iba a mejorar el comercio, iban a aparecer más oportunidades laborales para algunas personas, y ese era el impacto que ellos querían generar. No era solo hacer dinero. Sin embargo, que quede muy claro que nosotros hablamos de que inversiones responsables, y así es como lo dice PRI, es buscando un mejor intercambio entre riesgo y rendimiento. Y terminamos con lo que se llama el triple bottom line, que para mí es de las cosas más importantes y es uno de los, digamos que podría ser los principios rectores en todos los espacios que he tenido la oportunidad de compartir con pares de la industria y pares regionales, hablando de cómo es que se hace la integración ASG. Y es que nosotros siempre vamos a tener en consideración esto a la hora de hacer una política o esto a la hora de hacer una empresa. Las personas, el planeta y las ganancias. En inglés sería planet, people and profit. Eso es muy importante porque una de las P's no deja de ser ganancias. Y aquí quiero que quede bastante claro. Nosotros no estamos hablando de que vamos a hacer un sacrificio de rendimientos, un sacrificio de rentabilidad con tal de ayudar a quien más. Eso se llama filantropía y lo tengo más adelante en la presentación. Y la filantropía es por sí sola un espacio bastante interesante que está lejos de ser una cartera de inversión, ustedes con sus recursos personales o ustedes con la tesorería de la empresa en la que lleguen a trabajar o fondos de pensiones o fondos de inversión. Eso es un tema aparte. Sin embargo, me gusta la idea del triple bottom line porque pone a las personas dentro de la ecuación y también pone el planeta. Entonces, si se fijan, de una u otra forma estamos hablando de ambiental y social, visto como personas y planeta, dentro de la gestión empresarial y en la gestión de los portafolios. Aquí tengo que hacer un comentario que me parece pertinente. No existe digamos que no existe tal separación entre los portafolios de inversión y las empresas. Yo sé que más adelante tenemos de expositora a doña María Pía, que de una manera muy oportuna, FIFCO decidió empezar a hacer el reporte bajo un estándar bien aceptado. ¿Y por qué digo que no existe esa separación? Porque en la medida en que más empresas empiezan a hacer lo que hizo FIFCO, nosotros que estamos del otro lado de la ecuación, los que somos inversionistas, los que tenemos capital de terceros para invertir, vamos a poder tomar decisiones más informadas. Eso es algo que el mercado costarricense no tenía. Entonces nosotros no podíamos visualizar cuál era, por ejemplo, el impacto de una empresa como FIFCO para las personas o para el medio ambiente. Ni siquiera teníamos muchísima forma de ver claramente cuáles eran las medidas que estaban tomando en términos de gobierno corporativo. Todo eso es lo que nutre el proceso de inversión a nosotros que estamos de este lado. Entonces, de un solo, ya pueden entender que sí, a estas alturas dependemos de información de terceros, en este caso los emisores o decir, en la ecuación, los deficitarios, aquellos que necesitan inversión. Esto es igual para los bancos que llegan a solicitar una empresa, un crédito. Nosotros estamos en la misma situación, los que estamos en fondos mancomunados. Entonces, si se fijan, este triple bottom line llega y da una perspectiva de que no solo es hacer plata, la P de profit está ahí, la P de hacer dinero está ahí, pero también está la de persona y planeta. ¿Por qué digo que todo esto es relevante? Porque me gusta llamarlo de esta manera, se empieza a generar valor de verdad. Y ahí es donde entonces empiezan a seleccionar o alocar recursos o apoyar iniciativas para una generación de valor más allá de lo que es inmediatamente financiero, sino la preservación de la raza humana. Creo que es una muy buena meta a la hora de hacer asignación de recursos. Bueno, está metido ahí. Hacerlo de una manera justa, humana, sin discriminación, pues también está bien. Claro que también está bien, y ahí tenemos la P. Si quiere pasamos de Firmino, por favor. Como les mencionaba, entonces aquí lo que estamos viendo básicamente es el espectro de las inversiones. No puedo decir que estamos viendo todo el espectro de las inversiones responsables porque sería falso. Y si se fijan, más a la izquierda dentro del cuadro tenemos lo que se llama filantropía.
¿Qué es lo que se busca cuando se hacen inversiones filantrópicas? Pues se está buscando atender desafíos de la sociedad con ayuda por medio de capital de riesgo, es decir, es dinero que no se espera que sea recuperado, pero lo que sí se está buscando es que haya retornos ambientales o sociales. Entonces, básicamente es ir a ayudar. Y eso es muy digno, eso es totalmente respetable, pero no lo que hacen los fondos de inversión o los fondos de pensiones, o no es lo que se tiende a hacer en una cartera de inversión. Es como que yo les diga que ustedes agarren todos sus ahorros de toda la vida y digan, bueno, ¿qué vamos a hacer para invertir? Y ustedes dicen, bueno, voy a hacerlo en filantropía. Fabuloso, pero no puede esperar un rendimiento financiero a partir de eso para que le ayude a vivir en sus años de vejez. Eso no es filantropía. Y empezamos a irnos un poquito más hacia la derecha. Si se fijan, ya empezamos a bajarle el tono al tema digamos, de arcas abiertas. Inversiones de impacto. Claro, son inversiones con impacto social y ambiental y eso es muy relevante. Tienen que tener impacto y cuando hablamos de impacto siempre tenemos que hablar de métricas de cuantificación, es decir, métricas de impacto. Aquí voy a ser totalmente franco, la reportería es lo más importante para nosotros los que estamos de este lado de la ecuación, porque perfectamente pueden decirnos, bueno, vamos a hacer una emisión de algo que se llama bono verde, que eso es una entidad, supongamos un banco, emite un bono, se endeuda, pero ellos dicen que todos esos recursos van a ser utilizados, por ejemplo, para darlos en créditos de paneles solares. Entonces, de alguna u otra forma, se está quitando la dependencia de combustibles fósiles y se está ayudando al medio ambiente. Todo eso tiene muchísimo sentido, pero tiene sentido si y solo si logran reportar cuánto es, por ejemplo, la cantidad de combustibles fósiles que se dejaron de quemar. Algo muy sencillo. Si dicen, vamos a hacer una emisión de bonos verdes para ir a comprar bosque, fabuloso, tiene todo el sentido ambiental, vamos a ver cómo hacer la parte de retornos, pero supongamos que eso está resuelto. Ahí la pregunta que tiene que hacer el inversionista es, bueno, fabuloso, nosotros vamos a invertir en ese bono, vamos a comprar el bono que ustedes están emitiendo, pero necesito que me devuelvan cuáles son las métricas de captura de dióxido de carbono con ese bosque. Si no existe eso, realmente caemos en un término que yo creo que ya todos lo han escuchado, pero se llama greenwashing. Y básicamente es empaquetar algo como ambiental. El greenwashing también es utilizado para empaquetar cosas como sociales, pero básicamente es hacer parecer una inversión como que tiene un fin ASG, visto como lo más amplio, pero que realmente no lo tiene o no siquiera lo puede comprobar. Eso es muy importante y tiende a pasar las inversiones de impacto mal realizadas. ¿Qué se espera aquí? Bueno, se espera un retorno social o ambiental, pero no necesariamente tienen que ser retornos iguales a los que ofrece el mercado. Es decir, yo aquí podría sacrificar un poquito de rentabilidad, como les decía el caso de los fondos de pensiones mexicanos, que lo hicieron de una manera, digamos que muy atrevida, pero ellos estuvieron dispuestos a asumir menores retornos. Básicamente les decían, pueden invertir en esa calle y tienen una rentabilidad, estoy poniendo ejemplos, de un 5%, o va y compra un bono, perdón, del gobierno de México, y recibimos 7. Ellos decidieron no comprar el que les daba 7 para ir a hacer un trabajo social, básicamente. Sin embargo, sí hay retorno financiero, pero no lo más relevante. Y aquí es donde caemos en el espectro, lo que llaman los americanos, ¿verdad? El sweet spot, el punto más apropiado hasta lo que tenemos de conocimiento hoy día. Esa es la inversión responsable y sostenible. Aquí se busca potenciar el valor a largo plazo por medio de los factores ASG como mitigador de riesgo y como oportunidades de crecimiento. Ya que aquí estamos haciendo aseveraciones que podrían parecer muy atrevidas. Yo siempre le digo a las personas, cuando tengo alguna oportunidad de algún consejo de finanzas o algún tipo de clases de estos, que si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente lo es. Entonces, también les digo que hay que tomar las inversiones ASG con la cautela que esto requiere, sin caer ¿verdad?, en sobredimensionar los efectos. Hay que ser muy meticulosos con la información. Sin embargo, y como podrán ver en esta presentación, hay suficiente data que nos hace entender que entre más conocimiento tengamos de los factores ASG y mejor análisis hagamos de los datos ASG, mejor vamos a poder hacer la inversión considerando un intercambio de riesgo-rendimiento. Y ahí es donde nosotros necesitamos colocarnos. ¿Qué se busca? Sí, se buscan retornos financieros de mercado, es decir, lo que se pagaría una inversión normal, si se pudiera llamar, o superiores, pero focalizándose siempre en el valor a largo plazo. Y aquí es donde nosotros tenemos suficiente información como para decir que la integración ASG permite realizarlo. Después, al lado más a la derecha, aquí no tenemos ninguna consideración, son las inversiones tradicionales y nada más vamos e invertimos buscando los retornos muy específicos, muy lineales que nos dicen. Sin embargo, y antes de pasar de Filmina, quiero que quede algo bastante claro que lo vamos a ver más adelante. Para que la suposición sobre la cual nosotros nos basamos para hacer inversiones ASG sea verdadera, tenemos que entender que existen fracturas en la creación de precios de los instrumentos de inversión. ¿Por qué digo esto? Porque si usted dice, es que yo estoy viendo algo que los demás no están viendo, lo que nos dice la teoría de un mercado eficiente es que todos los instrumentos de inversión
ya dentro de su precio tienen toda la información que debería decirse ahí, ¿verdad? O sea, ya usted está viendo todo, lo cual, si ustedes se ponen a pensar, no es sostenible en el tiempo. Es decir, la acción de Apple antes de pandemia consideraba que se iba a vender una pandemia. Pues si eso hubiera sido cierto en el momento en el que empieza la pandemia de COVID, no se hubiera caído el precio de la acción de Apple como se cayó. ¿Qué significa eso? Que no estaba considerado un efecto o, digamos, las implicaciones para la empresa de algo que se llamaba pandemia. Y ahí es donde nosotros podemos basarnos para decir, es que no, el precio no me dice absolutamente todo. Hay riesgos que derivan de cambio climático, hay riesgos que derivan de malas prácticas sociales y hay riesgos que derivan de mal gobierno corporativo. Pero también existen oportunidades de inversión dentro del aspecto ambiental, es decir, cualquier inversión que tenga que vaya destinada a tener un planeta que, digamos, que ni siquiera combata el cambio climático, sino sencillamente adaptación a unos cuantos grados de temperatura más. Es el escenario que nadie quiere, pero hay formas de invertir o asignar recursos precisamente para la mitigación o para la adecuación, ¿verdad? De vivir eso. Bueno, eso probablemente vaya a tener muchísimo valor en el tiempo, contrario, por ejemplo, a combustibles fósiles. Entonces yo les digo, ¿cuáles son los riesgos que ve la industria de combustibles fósiles dentro de los próximos 30 años, 40 años? Pues probablemente que van a dejar de ser utilizados. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que el hábito del consumidor está alejándose de utilizar esas fuentes de energía. Entonces, tendría sentido comprar hoy una petrolera si yo tengo un horizonte de inversión de 30, 50 años. Pues probablemente no, porque dentro de 50 años esa industria, si no se readecua a las necesidades del cliente, va a dejar de existir. Entonces ahí vemos un riesgo, pero también vemos la oportunidad que se llamaría, por ejemplo, energías renovables. Y ahí es a donde, por favor, pasamos de Filomena, podemos hacer un caso más fuerte de la eficiencia de los mercados y cómo cae ESG dentro de estos mercados. Básicamente lo que estamos viendo. Sí. Disculpa, ya casi te faltan 5 minutos. Wow, tengo que correr. Entonces voy a hacerlo lo más rápido posible, claro. Ok, para validar el punto de ESG hay que ver facturas en la teoría de mercados eficientes, ya se los dije. Y eso es muy importante. Si usted dice que el precio de la acción, cualquier que se esté viendo en este momento, o cualquier bono que se esté viendo en este momento en pantalla, dice toda la información que tiene que tenerlo, entonces no debería integrar factores ESG, porque eso es restringirse el posible monto de inversiones. Si ven ineficiencias, entonces eso se podría argumentar que están viendo el corto plazo del mercado. Pongamos el caso de como se estaba valorando la acción de Apple previo a la pandemia. Decían, bueno, es que ahorita todo está muy bien, pero no sabemos cómo está en el futuro. Claro que no estábamos seguros porque se avecinaba una pandemia. Estamos hablando de un cisne negro. No quiero que se malinterprete como que el mercado es tonto. Sencillamente era difícil trabajar con información que no existía. Pero ¿qué pasa si sí tenemos esa información? Cuando empezamos a desgranar y ser más específicos con los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, podemos ver que existen amenazas en el tiempo. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Si quiere, pasa porque me queda muy poco tiempo. Ok, nada más, se hizo un estudio dentro de las, creo que es el S&P 500 y las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y se ve que aquellos que tenían mejores prácticas ASG, pues además de que se protegieron contra eventos de cola, es decir, aquellos que no se esperan, como la gran crisis financiera y COVID, también tuvieron mejores resultados vistos en los libros, ¿verdad? Tuvieron mejores retornos sobre activo, tuvieron mejor márgenes, les aumentaron las ventas, y les voy a decir por qué esto tiene muchísimo sentido, porque esas empresas que tienden a ser más, digamos que atienden más a su capital humano, a su interacción con el planeta, son empresas que tienden a ser siempre más innovadoras, entonces van un paso adelante. Y hay un tema muy importante en lo último que pongo, hay activismo, entonces activamente están buscando cómo ser mejores, y no son empresas que están, si se pudiera decir, y disculpen el coloquialismo, echadas para atrás. Entonces ahí, solo por ese hecho, ya hay una generación de valor, y esa generación de valor se ve en estados financieros y después se ve reflejada en valor de acciones o bonos. Si quiere, pasamos. Ok, esto es importantísimo y yo creo que no me va a dar tiempo para hacer la dinámica que tenía, pero ¿por qué entonces, si uno decía, es que el inversionista siempre está tomando decisiones informadas y siempre ha sido así? Y bueno, resulta que no es el caso. Morningstar, que es una empresa digamos, que distribuye información de fondos mutuos específicamente, empezó a publicar datos ESG de los fondos de inversión que estaban ahí, digamos que listados en su base de datos a partir de marzo de 2016. ¿Qué pasó cuando empezó a publicar esta información? Sencillamente aquellos fondos de inversión que tenían mejores calificaciones ASG empezaron a ver más flujos de dinero y los que tenían malas calificaciones ASG empezaron a salirse el dinero. ¿Por qué? Porque cuando la gente vio cuáles eran las prácticas ASG que habían dentro de esos fondos de inversión, cuáles eran las exposiciones que habían, el inversionista decidió no meter más dinero ahí, contrario a los que sí estaban haciéndolo bien. Entonces, ante la teoría de que el precio me dice todo lo que tengo que saber para poder tomar una decisión de inversión, es falso.
porque cuando aparece más información, como fue el caso de Morningstar, los inversionistas empiezan a tomarlo en cuenta. Y eso ha sido lo que ha pasado desde el 2016 a hoy. La cantidad de activos bajo administración que está con criterios ESG, únicamente ha crecido. ¿Y por qué? Porque cada vez más esa información es relevante para la toma de más gestores de portafolio. Más personas están viendo los riesgos de algunas exposiciones. Y también es importante, ya vi que no me va a quedar tiempo para hacer mi dinámica final, pero es que también hay que entender que la desinversión no es la única herramienta para tener un enfoque ESG. Y con esto voy a cerrar. Nosotros, desde las sillas que tenemos, cuando estamos hablando de fondos de inversión o fondos de pensión, tenemos responsabilidad fiduciaria. Es decir, nosotros tenemos que basarnos bajo el precepto que se llama de la persona prudente. Yo administro fondos de terceros, de personas, de ustedes probablemente. Yo tengo que actuar como una persona prudente en el uso de esos recursos. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo una decisión que atente contra la sociedad, estoy siendo una persona imprudente. Y ese es el deber que nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasaba antes? Que no contábamos con esa información. Entonces, ante esto, nosotros siempre tenemos que buscar la mayor cantidad de información para poder tomar una mejor decisión. Y ahora tenemos más fuentes de información que se llaman todos los factores ambientales, todos los factores sociales y la consideración de los factores de gobierno corporativo en eso. Muchísimas gracias por la invitación y por el tema que me sugirieron. Voy a tratar de abarcar, más que nada, una perspectiva precisamente de los principales retos y propuestas en Costa Rica en los cuales podríamos tomar en cuenta las oportunidades para una estrategia empresarial que permita combatir el cambio climático o enfrentar las consecuencias del cambio climático, no solo para el país, sino para las empresas del país como parte fundamental de la sociedad. Y pues yo creo que en términos de ver diagnósticos, hemos tenido ya muchos en el mundo y creo que los últimos 3 meses nos han ilustrado que poco a poco hay una combinación de factores que nos demuestran la urgencia de actuar frente a lo que son ya innegablemente fenómenos climáticos importantísimos, que incluso tenemos expresiones de ellos en nuestro país, y pues también la dificultad que implica el hecho de que las negociaciones con respecto a el cumplimiento del Acuerdo de París avanzan, pero no avanzan lo suficiente. Y para la COP27 que se realizará este año en Egipto, sinceramente, las perspectivas no son tan optimistas como las que se sentían para la COP26 y la COP25, de que vayamos a llegar a resolver todos los truquitos que todavía tenemos que resolver para efectos de lograr las metas que acordamos como comunidad internacional cumplir en el Acuerdo de París. Lo cierto es que también en el caso de nuestro propio país, hoy en día cualquiera que hubiese abierto los periódicos se da cuenta de que estamos en una coyuntura económica compleja, ¿no? Con una serie de retos que se están tratando de atender en el país, como lo son la reducción del déficit fiscal, como lo son las consecuencias de las condiciones internacionales de la economía y la inflación que está afectando la capacidad adquisitiva de las y los costarricenses, la necesidad de reducción del déficit fiscal y las medidas que se están proponiendo para esos efectos, entre ellas los recortes presupuestarios, la venta de activos del Estado y asimismo las emisiones de eurobonos. El derrotero del país en estos momentos está en un momento de decisiones verdaderamente importantes. En situaciones complejas como las que estamos enfrentando, el consenso internacional no ha cambiado. Aún el consenso internacional es la necesidad del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales la acción por el clima es el objetivo número 13, que es un objetivo que en realidad tiene implicaciones que se extienden a lo largo de
por lo menos 8 de los demás objetivos que tienen que ver no solamente con la acción por el clima, las medidas de políticas, la reducción de emisiones, sino que también afectan sectores como los sectores de salud en razón de los problemas que pueden generarse por las implicaciones atmosféricas, que afectan el modelo de energía, el modelo de crecimiento económico, los mares, los ecosistemas terrestres, nuestros modelos de ciudades, producción y consumo, y asimismo la forma en que organizamos la ejecución de políticas y los esfuerzos sociales para efectos de lograr los objetivos. Esto, digamos, tocando solamente por la pura superficie los objetivos que estarían más directamente relacionados, y pues dejando pendiente un análisis más profundo que nos llevaría posiblemente a concluir que en realidad los 17 objetivos tienen que ver con las implicaciones del cambio climático. Aquí el sector empresarial ha tomado una actitud pues bastante proactiva ya, tal y como lo ilustraba la presentación de mi antecesor, y pues encontramos en los sitios de internet expresiones como por ejemplo este documento de los ODS de la perspectiva empresarial de Deloitte, en el cual se nos dice que para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, las empresas juegan un papel importantísimo y pueden tener una aportación decisiva para alcanzar la meta de reducción de los impactos del cambio climático en el marco del consenso colectivo y cooperativo de la Agenda 2030. Asimismo, reconocen que las empresas son afectadas directa e indirectamente por los efectos del cambio climático, y es en razón de esto pues que las entidades o las organizaciones empresariales como la Alianza Empresarial para el Desarrollo, en su página de acción climática nos muestra una convergencia de estrategias que plantean pues importantes avances en la perspectiva empresarial, en la perspectiva del quehacer empresarial, que tienen bastantes buenas implicaciones para efectos de identificar las oportunidades dentro de la coyuntura actual. Así, por ejemplo, el identificar la descarbonización empresarial como una prioridad con el fin de aportar con las metas climáticas de Costa Rica en cuanto a cuantificación y reducción de gases de efecto invernadero, la inversión especializada para efectos de contribuir también con la reducción de las emisiones y la resiliencia ante los efectos del cambio climático, la gestión empresarial de riesgo de desastres, persiguiendo la resiliencia a nivel empresarial para efectos de garantizar la continuidad del negocio, y las acciones de adaptación al cambio climático que permiten reducir los riesgos a nivel empresarial o manejarlos adecuadamente para efectos de poder evitar los efectos negativos que puedan tener en sus operaciones y cadenas de valor. Ahora, si ubicamos este esfuerzo empresarial en los retos y oportunidades que nos ofrece los antecedentes del perfil ambiental costarricense, podemos identificar una serie de factores que es importante mencionar. En primer lugar, no hay duda de que tenemos una marca país que nos da un valor agregado especial. Publicaciones, por ejemplo, como esta de la República, donde Bill y Melinda Gates, inversionistas y filántropos reconocidos internacionalmente, hablan de su conocida pasión porosa, o publicaciones como estas en las cuales se resalta no solamente el compromiso del ambiente del país, sino también el elemento importante que aporta la población y el trato que le hace la población a los turistas, pues son definitivamente elementos que permiten utilizar esa marca país para subir el valor agregado del trabajo de las empresas nacionales. Estoy seguro de que la presentación que va a seguirme pues va a hablar muchísimo más en detalle de estos factores. Ahora bien, hay autoridades internacionales en términos climáticos que han reconocido definitivamente que el desempeño de nuestro país es importantísimo
en razón de las políticas que se han tomado para efectos de asumir pues una posición que es reconocida a nivel internacional como una posición visionaria. Y esto ha tenido mucho que ver con la capacidad de innovación que se ha desarrollado en el país, en el cual o en la cual hemos incluso introducido una visión que va muchísimo más allá de la visión tradicional de la conservación, que se sustenta en una visión de preservación de las especies y de establecer reservas y áreas protegidas como lo son los parques nacionales. Y más bien, como lo reconoce, por ejemplo, el historiador ambiental Stanley Evans en su obra La República Verde, el que la base del modelo económico de Costa Rica se fue transformando de actividades destructivas del ambiente para incorporar en los esfuerzos de conservación del país actividades económicas que favorecieron logros ambientales, como por ejemplo lo es la cobertura forestal y el aumento de la cobertura forestal hasta estar hoy en día, según las cifras oficiales, en un 56% del territorio nacional. Si nos ponemos a sacar cuentas de que más o menos el 26% del territorio nacional es lo que está en áreas silvestres protegidas, pues no tenemos más que caer en cuenta de que el resto de la cobertura forestal que se ha recuperado tiene que ver mucho con factores como, por ejemplo, la implementación de instrumentos de política novedosas, como el pago por servicios ecosistémicos, y asimismo la activación de industrias o de actividades económicas que han aprovechado o se han beneficiado con el aumento de esa cobertura forestal, como lo es icónicamente la actividad turística. Esto nos ha traído pues la posibilidad de que nuestra imagen internacional se traduzca en liderazgo en foros importantes en los cuales se han tomado decisiones que definen las políticas internacionales a nivel del ambiente, resaltando también la capacidad del capital social y el capital humano costarricense. Asimismo, reconociendo que Costa Rica ha tomado medidas y políticas que son verdaderamente únicas o de avanzada a nivel mundial, como es el caso del Plan Nacional de Descarbonización, que recibió el reconocimiento con el premio Campeones de la Tierra, y otras medidas que han recibido reconocimientos similares, como es el caso del programa de pagos por servicios ambientales. Ahora bien, lo cierto es que la institucionalidad ambiental en Costa Rica es una institucionalidad compleja y con muchas contradicciones, sobre todo en el sector energético. Hemos visto durante los últimos años el hecho de que han surgido críticas sumamente profundas al modelo de energía conducido por Recope y por el ICE. Sin embargo, este complejo institucional también tiene instituciones cuyo potencial no hemos explotado totalmente, como es el caso de FONAFIFO, como es el caso de la misma estructura participativa del SINAC y los logros que ha alcanzado entidades de la institucionalidad del MINADE, como lo son la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Aguas. En esto, pues nos queda sin resolver también uno de los más grandes problemas que ha tenido el ambiente en Costa Rica. Y es el siguiente: este mapa se ha mostrado muchas veces a nivel de la opinión pública costarricense. Es el mapa del Índice de Desarrollo Social de Costa Rica. En el año 2012 se hizo otra edición en el 2018. Y lo cierto es que la situación no ha cambiado mucho. Todavía tenemos una Costa Rica que la podemos dividir claramente, como nos lo reafirmó la elección de febrero pasado y abril pasado. Una Costa Rica que todavía se divide en la realidad de las zonas costeras y las zonas fronterizas, frente a la realidad del Valle Central y de algunas zonas que tienen mayores niveles de desarrollo social en la región de Guanacaste. El reto aquí es que no solamente tenemos modelos económicos que
son bastante diferenciables en términos de las regiones del país, donde la actividad económica que prevalece en las costas y en las zonas fronterizas, pues tiene que ver más con actividades agrícolas, actividades de exportación de tipo de plantación, con excepción del Pacífico Central y el Pacífico Norte, donde tenemos el desarrollo más orientado hacia un turismo, digamos, más de corte tradicional, y un modelo que centra la generación de servicios y el desarrollo urbano en el Valle Central. Ahora, lo cierto es que las divisiones que son ocasionadas por esta situación de realidad económica y social se combinan con el hecho de que una gran cantidad de los servicios ecosistémicos de los que depende todo el país son generados en esas zonas fronterizas y esas zonas costeras, en razón de que no solamente las reservas de recursos están allí, sino también la mayoría de las zonas que tienen las áreas silvestres protegidas. Es decir, la generación del turismo de recursos para el país depende de esas zonas a las cuales no están eh, alcanzando pues los efectos de esa actividad económica en su totalidad, con excepción de algunas áreas en las cuales el turismo distribuye mejor, que se pueden identificar, por ejemplo, como lo es el caso de la península de Osa o el caso de la llanura de San Carlos. Ahora bien, este tipo de problemática a nivel macro se traduce también en situaciones a nivel más micro, como por ejemplo el caso de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. En la parte alta de la cuenca se desarrolla la mayor cantidad de actividad económica que tiene el país, en el Valle Central, y sin embargo, es la parte baja de la cuenca, la parte donde están pequeños negocios de turismo y donde tenemos actividad pesquera cerca de la zona de Tárcoles, es la zona donde de hecho se sufre de las consecuencias de la falta de actualización de la normativa hídrica y de la falta de atención al problema de el procesamiento de los desechos que se producen en esta cuenca. Situaciones similares se presentan en otras cuencas, como es el caso de la cuenca del río Jesús María y la cuenca del río Grande de Térraba. Es decir, una vez más, hay zonas en las cuales tenemos mayor utilización, mayores beneficios de los servicios ecosistémicos del país, y hay zonas en las cuales pues lo que en realidad se tiene es un nivel de costos mayores desde la perspectiva ambiental, social y económica. Un elemento que se ha unido a todo esto durante los últimos años es el elemento del narcotráfico, que utiliza nuestras áreas silvestres protegidas como zonas de almacenaje y de tránsito. Verán ustedes, por ejemplo, en este último mapa, que las trazas marinas del tráfico de la cocaína se manifiestan a lo largo, mayoritariamente, de la costa del Pacífico Sur costarricense. De hecho, es bien conocido que hay áreas silvestres protegidas, como lo es el Humedal Nacional Terrabasierpe, que son utilizadas no solamente para el almacenaje, sino también para la circulación de la droga, aprovechando los canales, el laberinto de canales que tiene esta área silvestre. En términos de las políticas ambientales pues, que tenemos hoy en día en el país, estamos en un momento de transición. Es un momento de transición en donde se ve el periodo de los 100 días. Todavía no tenemos un derrotero claro de cuáles son las líneas que nos va a implementar la combinación de la distribución del poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y pues lo cierto es que hasta ahora hemos visto cómo resurgen temas como el tema energético, el tema de la explotación de la riqueza marina, el tema de la institucionalidad y su eficiencia, el tema de la actividad minera, etcétera, como temas que todavía no tienen una total definición. Ahora bien, en términos de los indicadores de desempeño,
me pareció pertinente el compartir con ustedes los resultados que se compartieron esta semana de parte del Observatorio Laudato Si y de la Universidad Católica de Costa Rica. Ellos desde hace algunos años, el año 2018, comenzaron a contabilizar lo que se llama el Índice de Ecología Integral Humanista. Este índice tiene fundamentalmente dos componentes y es interesante porque la forma en que integra la actividad económica con el indicador que más tradicionalmente hemos visto como el más simbólico, que es el Producto Interno Bruto, pues es bastante interesante. Entonces, aquí a la derecha ven ustedes los factores que incluye este indicador. Son dos. Una dimensión que llama el bien común y otra dimensión que llama el cuidado de la casa común. La inspiración para este indicador viene directamente de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y es el resultado del trabajo conjunto entre el INCAE y la Universidad Católica junto con digamos, un grupo de científicos que trabajan asociados al Observatorio Laudato Si. En cuanto al bien común, computa fundamentalmente dos elementos, un elemento de bienestar colectivo que incluye factores como la nutrición, la medicina básica, agua, saneamiento, vivienda y seguridad, educación básica, acceso a la información y comunicaciones, salud, derechos, libertad, tolerancia e inclusión y educación superior. Y aquí tenemos también en el segundo subcomponente la eficiencia en convertir el Producto Interno Bruto en bienestar colectivo, que es un enfoque bastante interesante de contabilizar la eficiencia del PIB para efectos de generar bienestar. Ahora, en la parte ambiental, que llama cuidado de la casa común, tiene dos factores, el desempeño ambiental, que es el impacto del ambiente en la salud humana, la calidad del aire, recursos hídricos, suelos agrícolas, manejo de bosques, pesquerías, biodiversidad, hábitat, y avance en políticas y agenda del clima y energía. Esto, digamos que es muchísimo más amplio que solamente lo que es la política de bosques, la política de protección a la biodiversidad e incluye aspectos de manejo de recursos que informan con mayor riqueza el desempeño ambiental del país. Y un segundo subcomponente que es el balance ambiental, fundamentalmente la relación entre la huella ecológica y la capacidad de regeneración que tiene el país. Los resultados del año 2021 arrojan que Costa Rica a nivel de América Latina es el segundo país con un desempeño más alto. Sin embargo, ese desempeño es de un 58.96, es decir, estamos entre los países que califican a nivel mundial en el nivel medio alto. Pueden ustedes ver acá que la mayoría de los países latinoamericanos de hecho están en el nivel medio bajo, bajo o muy bajo. Y en el nivel medio alto estamos Chile, Panamá y Costa Rica. Panamá, de hecho, con la calificación más alta de los tres países que estamos en ese nivel, cosa que es verdaderamente interesante y preocupante, dado que buena parte de los recursos boscosos de los cuales depende el que atendamos adecuadamente la situación de cambio climático se encuentran precisamente ubicados en América Latina. Cuando desagregamos estos resultados entre bien común y cuidado de la casa común, podemos ver que, pues, en cuanto al bien común, Costa Rica, de hecho, tiene una calificación muchísimo más alta. De hecho, estamos en el grupo de los países con desempeño muy alto. En donde Barbados es el único país de nuestro subcontinente que nos supera y nosotros estamos en un segundo lugar con 83.29. Vean ustedes que en este caso y en lo que es la dimensión del bien común, América Latina se encuentra distribuida en un rango mucho más alto, es decir, en todo lo que tiene que ver con indicadores sociales y en la eficiencia del PIB para traducirse en bien común, estamos mejor. Sin embargo, cuando vemos los resultados del cuidado de la casa común, encontramos que hay una diferenciación entre Panamá, que entra dentro de un nivel medio alto, con con una calificación de 57.36,
y el resto de América Latina, que comienza con una calificación de medio-bajo, de los cuales el más alto es Costa Rica con 41.73, seguido de Chile. Bueno, en esta lista no está estrictamente ordenado por calificación, sino por alfabeto, disculpen. El más alto es Chile, nosotros estamos como en el cuarto lugar con 41.73, superados por países como Colombia y México, que tienen un 42 y resto. Entonces, veamos el cambio que tuvo el indicador del 2011 al 2021. Aquí en esta tabla vemos los cambios a nivel de algunos países de América Latina. Y pues podemos ver varios casos, por ejemplo, en los cuales esta barrita roja, la azul y la verde nos demuestran el avance que tuvieron en cuanto al índice como un todo. Esa es la barrita roja. La barrita azul demuestra el avance o el retroceso que tuvieron en cuanto a el bienestar o el bien común, y en cuanto al cuidado de la casa común tenemos la barrita verde. Vemos casos, por ejemplo, como el caso brasileño, en el cual hay un avance de 1.89 puntos, que es resultado de un retroceso en cuanto a la dimensión del bienestar común, y un avance de 3.8 puntos en cuanto al cuidado de la casa común. Vean ustedes eso frente a un país como, por ejemplo, Paraguay, en donde el retroceso más bien es más significativo en términos del cuidado de la casa común que en el aumento que tienen en el bienestar, en el bien común, teniendo un efecto neto que es negativo. Es decir, en este caso, las políticas en el Paraguay, en el país de Paraguay, que han mejorado el bienestar común, han sido más que canceladas por los cambios negativos en cuanto al cuidado de la casa común. En el caso costarricense, lo que tenemos es un avance de 2 puntos. Es un Don avance... Bernardo, Sí, disculpe. dígame. Faltan 5 minutos. No se preocupe, vamos bien. Es un cambio modesto que es resultado de un aumento de 4.29 en el bien común y un aumento muy pequeño positivo en el cuidado de la casa común. A nivel de la región, definitivamente el gran ganador es Panamá, con un aumento de 14.57 puntos en los últimos 10 años, que ha venido sobre todo de un aumento en las medidas del cuidado de la casa común de casi 22 puntos. Y pues entre los grandes perdedores en la región tenemos a nuestro vecino del norte, Nicaragua, que tiene un desempeño negativo en todas las dimensiones. Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente. ¿A dónde están las oportunidades para el sector empresarial en esta coyuntura? Bueno, yo creo que una de las bendiciones que tenemos en Costa Rica es que, aparte del artículo 50 de la Constitución, tenemos un derecho al desarrollo sostenible democrático que ha sido reconocido por nuestra Sala Cuarta. Y este derecho al desarrollo sostenible democrático en esta coyuntura parece que se debe concretar en oportunidades económicas sostenibles que beneficien también a los más vulnerables, sin descuidar los avances alcanzados en esta materia. De ver las áreas programáticas del sector ambiental del país, por lo menos con la guía de este principio, podríamos encontrar oportunidades en 5 de esas áreas prioritarias. Disculpen que puse 6 ahí, pero en realidad me voy a concentrar en 5 de las áreas que son las que decididamente podrían tener participación empresarial. En términos de integración de las políticas ambientales, como les decía a ustedes, necesitamos un derrotero que nos defina la planificación. Tenemos una necesidad de que se enfaticen las alianzas público-privadas. La oportunidad de las alianzas público-privadas en las áreas de trabajo de mitigación y adaptación al cambio climático, reactivación, economía verde, azul y circular, desarrollo urbano y sostenible y oferta y demanda de energía son un área muy importante en las cuales podemos integrar al Plan Nacional de Desarrollo las políticas ambientales del país.
Y aquí, en términos de lo que es el área de mitigación y adaptación del cambio climático, no hay duda de que el sector empresarial puede jugar un papel importantísimo en la implementación de la política nacional sobre adaptación al cambio climático en sectores como el sector de agricultura, ganadería, eléctrico, turismo y pesca. Y asimismo contribuir con las metas de contribuciones nacionalmente determinadas y el Plan Nacional de Descarbonización, en cumplimiento también de los mandatos de la OCDE. Asimismo, en términos de reactivación económica, azul y circular y verde, podemos ver oportunidades en diversos sectores. Así, por ejemplo, el fortalecimiento e implementación de las políticas nacionales de economía verde, bioeconomía, desarrollo rural con agricultura sostenible, regenerativa, descarbonizada, pesca y acuicultura, uso sostenible de la biodiversidad, bioproductos, biotecnología, biosistemas económicos urbanos, en fiscalidad, mecanismos financieros verdes como los que estábamos tocando hace unos minutos, estímulos a los modelos económicos mediante mecanismos novedosos, orientar la banca para el desarrollo y atracción de inversiones, activación de la economía circular mediante la implementación de la Ley de Gestión Integral de Recursos de Gestión Integral de Residuos, y la activación de la economía azul en áreas como la pesca, la acuicultura, la maricultura, los emprendimientos pesqueros y otros. Asimismo, en el área de desarrollo urbano sostenible hay oportunidades importantísimas en cuanto al desarrollo urbano y revitalización de la gran área metropolitana mediante obras por medio de alianzas público-privadas con proyectos de transporte público, construcción sostenible y mejoramiento de la calidad de vida, herramientas de incentivos fiscales que beneficien a los propietarios e inversionistas y desarrollos que apuesten a este modelo de desarrollo sostenible en la GAM, y también en lo que tiene que ver con la oferta y la demanda de energía. Así, por ejemplo, la implementación de un modelo de transporte descarbonizado e infraestructura concordante se puede beneficiar con concesiones ecoamigables, trenes eléctricos urbanos, la conversión de la flota vehicular, movilidad no motorizada y logística sostenible. La implementación del Plan Nacional de Energía mediante el énfasis en la generación distribuida, las energías renovables no tradicionales a precios competitivos, la eficiencia y la seguridad energética y el impulso y el desarrollo de otras energías alternativas. Este modelo ya está siendo validado en otros países donde se ven estas oportunidades. Este es el caso, por ejemplo, de la misma Alianza del Pacífico, que en su publicación que realizó con el PENUMA en el año 2019, pues nos ha indicado que se identifican sectores e iniciativas que tienen que ver con cambio climático, crecimiento verde, biodiversidad, consumo y producción sostenible y compras públicas sostenibles en los países latinoamericanos miembros de la alianza, como lo son Chile, Colombia, México y Perú, ¿verdad? Y que se han identificado los temas estratégicos en los cuales se pueden desarrollar pues una serie de medidas que aprovechen estas oportunidades económicas que nos ofrece esta coyuntura y que se pueden fortalecer con los mecanismos de inversiones sostenibles y también de responsabilidad social corporativa. Bien. Para concluir, sí, bueno, concluyo. Ya estamos sobre la hora. Gracias. No, ya concluyo. Solo unas 4 frases para resumir los puntos que he hecho ahorita. Los efectos y riesgos del cambio climático requieren de esfuerzos globales de naturaleza integral para enfrentarlos y asegurar la resiliencia de nuestras sociedades, y el sector empresarial costarricense reconoce el papel clave que juega en los procesos de mitigación y adaptación requeridos por el país y por el planeta. En el contexto ambiental nacional, tenemos antecedentes importantes que le dan al país ventajas comparativas sostenibles que permiten promover un proceso de reactivación económica verde. Sin embargo, parte del reto es mantener los avances logrados y el liderazgo requerido para mantener la marca país que sustenta esas ventajas comparativas cuando surgen nuevos retos. Y en esto quiero ser muy enfático. No podemos seguir sosteniendo la política ambiental del país a partir del sector público. Tiene que haber mayor integración con los sectores privado
y otros sectores como el sector cooperativo. Hay gran potencial para que el sector empresarial juegue un papel preponderante en este proceso en áreas específicas de política que son esenciales y que pueden pues ubicarse en las áreas que mencioné del modelo de desarrollo, políticas de mitigación y adaptación, reactivación económica verde, ciudades sostenibles y el modelo energético. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Un honor compartir este panel con expositores tan completos y con información tan valiosa como Raúl y don Bernardo. La verdad, hasta ahí se les confieso una modificación de mi presentación mientras iban abarcando ciertos temas para poder agregarles el mayor valor posible a la audiencia. Entonces, quiero transportarlos a la pirámide de Maslow. Y es un poco extraño lo que voy a hacer, pero el último paso de esa pirámide de Maslow es justo lo que él llama, perdón que me voy a ir para atrás en mi presentación, porque voy a hacer un cambio, es el trascender. Y trascender es entendido como dar ese estado de realización, ese paso para alcanzar la realización que se alcanza solo al ayudar a otros. Ese es ese estado, trascender, el lograr satisfacción y crecimiento propio al ayudar a otros. Y por eso hace un poco más de un mes, FIFCO presentó su estrategia de sostenibilidad llamándola FIFCO Trasciende, como de forma simbólica diciendo vamos y buscamos humildemente dar un paso más para agregarle valor a otros. En FIFCO tenemos dos momentos relevantes y que marcan un antes y un después en nuestra historia, que es el 2008, a donde definimos esa nueva forma de hacer negocios. Teníamos varios años de crecimiento económico relevante, donde los KPIs típicos de una empresa en cuanto a ventas, rentabilidad, valor económico en general se alcanzaban y por mucho, como decimos. Pero en el 2008 dijimos, ¿qué pasa si buscamos esa generación de valor en otras dimensiones y no solo limitándonos a lo económico? Y fue en ese año en el que fusionamos nuestra estrategia de sostenibilidad llamada en ese momento responsabilidad social corporativa con nuestra estrategia comercial. Y desde ese momento la sostenibilidad se vuelve uno y se vuelve parte de nuestro ADN y parte de la forma en que hacemos negocios, convirtiéndonos en una empresa, como Raúl expuso, una empresa de triple utilidad. Es decir, con la misma rigurosidad que nuestra junta directiva ve mes a mes los resultados económicos de la compañía, ve también cómo la compañía gestiona sus impactos y genera valor en términos ambientales y sociales. Sociales tanto al nivel interno, es decir, cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores y cómo les agregamos valor, y a nivel externo con nuestras comunidades y otros stakeholders, otros públicos de interés. A esto se suma en el 2014 otro momento importante que es cuando descubrimos nuestro propósito corporativo. Es esa, como le llamamos, nuestra razón de ser como empresa. Y llegamos a que buscamos compartir con el mundo una mejor forma de vivir. Y son esos dos elementos, la estrategia de sostenibilidad o nuestra estrategia corporativa llamada triple utilidad, y nuestro propósito, los que nos dan esa fórmula ganadora. Y eso que nos diferencia y lo que llamamos el ADN de FIFCO. ¿Y cómo implementamos nuestra estrategia de triple utilidad? Lo puedo resumir en 5 pasos. Hoy estamos aquí para hablar en específico y la invitación es para hablar de uno en específico, pero quiero enmarcarlos
en esos 5 pasos y cuál es esa evolución que nos planteamos desde FIFCO en materia de sostenibilidad para luego ya caer en los específicos de los estándares universales del GRI. Entonces, ese primer paso busca, bueno, a mí me gusta agregarle un paso 0, le llamo yo, que es ese entendimiento profundo del negocio en que estamos. Y los invito a ustedes en sus diferentes funciones, si trabajan en una pequeña empresa, una empresa mediana, una transnacional o incluso en una ONG, en el sector público, todos tenemos esa capacidad de entender cuál es el impacto de mi negocio o de mi operación. Es decir, cuál es esa huella que deja mi negocio, tanto en términos económicos como sociales, por ejemplo, la creación de empleo, cómo interactúo con mis comunidades, qué tipo de producto vendo. Y eso también, qué implicaciones tiene a nivel ambiental. Entonces, es como ponerse unos anteojitos que nos permiten ver en 3 dimensiones y entender a nuestro negocio. Ese es el paso 0. En nuestro caso, para darles un ejemplo, es reconocer cómo nuestras operaciones, siendo una empresa que comercializa bebidas y alimentos y además tiene una operación de hospitalidad, de venta al detalle, pero importante, vendemos un producto especial que son las bebidas con contenido alcohólico. Entonces, desde ahí yo entiendo cómo mi negocio tiene un impacto en la sociedad. A partir de ahí paso al paso 1, que es ese diálogo con nuestros públicos de interés. Nosotros de forma sistemática establecemos una consulta a nuestros stakeholders, a donde cada 2 años de forma rigurosa, un tercero consulta a los diferentes públicos con los que nos relacionamos cuáles son esas expectativas que tienen del actuar de FIFCO, qué les importa a ellos, qué valoran, qué temas les preocupan, qué esperan que FIFCO haga y, y ahí es a donde, y no me quiero poner muy técnica, pero es a donde empezamos a identificar lo que llamamos los temas materiales. Es decir, cuáles son esos temas que son importantes para FIFCO, pero también son importantes para nuestros públicos, llegando a el concepto que último grito de la moda en el mundo de reportes, que es la doble materialidad. Y entonces hago ese cruce a donde identifico, ok, para dar un ejemplo puntual, el tema del agua es un tema muy importante para nuestros diferentes públicos de interés y por supuesto es una materia prima fundamental para nuestra operación. Entonces empiezo a identificar los diferentes temas que son valorados por los otros públicos. 2, alineación y compromiso de nuestros líderes. Entonces, una vez que entendemos nuestro negocio profundamente, establecemos un diálogo con nuestros públicos de interés, alineamos, buscamos alinear, identificamos a nuestros temas materiales, buscamos alinear a nuestros líderes. Es decir, internamente les presentamos lo que encontramos y decimos, estos son los temas que son fundamentales para la operación, tanto para nosotros como para nuestros públicos. Y a partir de ahí, queridos líderes, internamente necesitamos su apoyo para abordarlos. Y ahí es a donde buscamos, como llaman en inglés, ese buy-in interno, a donde los busco matricular para que juntos, los diferentes equipos, abordemos esos temas que son considerados relevantes para el negocio. Una vez que tengo a mi equipo a bordo, definimos metas de triple utilidad, es decir, metas tanto económicas o KPIs, para ser muy específica, económicos o comerciales típicos de cualquier empresa, pero a eso se le suman KPIs ambientales y sociales. ¿Y qué significa esto? Y me gusta darlo en un ejemplo muy llano, a donde digamos que Raúl es nuestro gerente de planta cerveza. Entonces, Raúl, antes del 2008,
recibía un bono a final de año si él lograba todos sus KPIs, es decir, sus indicadores claves de desempeño en materia económica o comerciales. Produjo a tiempo, produjo las cantidades que eran, cumplió criterios de calidad que estaban establecidos. Check, check, check. Entonces, Raúl recibe a final de año ese bono o esa compensación variable por desempeño. A partir del 2008, amarramos la compensación variable de nuestros ejecutivos también a KPIs o a criterios ambientales y sociales. Es decir, que para que Raúl reciba ese bono a final de año, tenía que no solo cumplir esos criterios de calidad, volumen, producción a tiempo, etcétera, pero también tenía que hacerlo consumiendo menos agua, emitiendo o menos gases de efecto invernadero, es decir, consumiendo menos energía y haciendo una disposición responsable de sus residuos para llegar a ser una empresa cero residuos sólidos como somos ahora. A eso se le suma tener un buen clima laboral con sus empleados, establecer planes de desarrollo para sus equipos y de crecimiento, y en materia social externa, dedicar que cada uno de su equipo dedique 2 días laborales al año a alguna causa estratégica social. Entonces, ya ven cómo logramos institucionalizar la estrategia al día a día, a la operación. ¿Cómo la amarro para que cada operador, cada gerente, cada colaborador tenga presente la sostenibilidad en su día a día y lo incorpore a la forma de hacer negocios? El cuarto paso es buscar esa medición constante del desempeño en 3BL, a donde, como dije al inicio, mes a mes vemos los resultados tanto en impactos como en generación de valor. Por último, reportamos de vuelta a la sociedad, que es cómo agarro toda lo que me dijeron mis públicos, cómo alineo a mis líderes, cuáles son esas metas, las hago públicas y reporto año a año ese avance contra esas metas establecidas. Y es cómo llegamos a nuestros reportes de sostenibilidad, o en nuestro caso, que son reportes integrados siguiendo estándares de GRI. Y ahí es a donde ahorita vamos a entrar en mayor detalle, pero antes quiero contarles cuál es esa evolución que dimos en FIFCO. Y aquí voy a hacer un salto de presentación. Entonces voy a detenerme aquí en el paso 5, que es ese compromiso con la rendición de cuentas, como les comenté, desde el año 2008, cuando dimos ese paso hacia la triple utilidad, empezamos a reportar de vuelta a la sociedad, siendo nuestro primer reporte oficial de sostenibilidad lanzado en el año 2010. A partir del año 2013, fusionamos lo que llamábamos el reporte de sostenibilidad con el reporte anual de la empresa, estableciendo un solo reporte al año, evidenciando ese compromiso con la integración de esas 3 dimensiones a la hora de hacer negocios. Es decir, se deja de ver la sostenibilidad como algo separado, como una agenda aparte, sino que se evidencia que en FIFCO la única forma es siguiendo y rindiendo cuentas en las 3 dimensiones con la misma rigurosidad en cada una de ellas. Desde ahí, nosotros hemos ido evolucionando siempre de la mano con Global Reporting Initiative, que el GRI es la metodología o el marco conceptual utilizado por un 73% de las empresas más grandes a nivel mundial. Es decir, es el marco conceptual o los estándares más utilizados a nivel mundial. ¿Y esto qué significa cuando decimos reportamos bajo el GRI o por qué nos interesaba? Lo que buscábamos es una rendición de cuentas que no fuera antojadiza, para ponerlo de una forma muy simple. Es como yo rindo cuentas siguiendo y contestando ciertas preguntas y ciertos estándares, para ir entrando en materia específica,
ya establecidos. Es decir, que una empresa de bebidas en Brasil va a reportar lo mismo que nosotros, una empresa costarricense o una empresa en Noruega o en Sudáfrica. Entonces busca esa estandarización en el tipo de información que las diferentes empresas e industrias reportan. Y de ahí es donde nace nuestro interés de ser muy consistentes y año a año reportar bajo estos estándares. Nuestro último reporte, el reporte 2021, que lo pueden encontrar en fifco.com, si no ahora en el chat les comparto el link específico, se convirtió en el primer reporte a nivel mundial de ser publicado bajo los nuevos estándares universales de esta institución. ¿Qué buscaban? Y este es un campo, como dicen, un landscape que está muy activo, a donde hay cada vez más diferentes instituciones que presentan formas de reportar los criterios ASG, como mencionaba Raúl, ambiental, social y de gobernanza, por sus siglas en inglés, ESG, a donde ahora tenemos, además del GRI, está el TCFD, el Task Force de cambio climático, está SASB, solo por mencionar algunos. Incluso organizaciones como el Foro Económico Mundial también lanzan sus propios estándares. Y ahí es a donde las empresas, como en nuestro caso, tenemos que escoger con cuál tipo de metodología nos casamos a la hora de reportar. En nuestro caso ha sido GRI todos estos años, pero si buscamos, de hecho, a partir del reporte del 2022, es decir, este año calendario, reporte que se publicaría en el año 2023, nosotros vamos a estar incorporando estándares y criterios del TCFD y de SASB como una forma de demostrar ese compromiso con la rendición de cuentas y con una mayor rigurosidad en la forma y en el tipo de información que compartimos como empresa. Tenemos una muy buena relación con el GRI en el sentido que damos seguimiento fino a las diferentes actualizaciones que se dan y en el caso de los estándares universales buscamos no solo ser los primeros por ser los primeros, sino también el hacerlo por demostrar, insisto, ese compromiso con la importancia de la rendición de cuentas, una rendición de cuentas estandarizadas que toma cada vez mayor relevancia para organizaciones como la nuestra, que tienen operaciones en más de un país, que tienen planillas grandes, que están bajo el escrutinio público y que están también bajo importantes temas regulatorios, como es en nuestro caso al ser una empresa que cotiza en bolsa. Además que reconocemos, y esto construyendo sobre lo que mencionó Raúl, la fuerza que están tomando las impact investment, ¿verdad? O inversiones relacionadas a ESG o que toman en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de destinar fondos, de hacer algún tipo de alianza, que en nuestro caso también es muy relevante, ya que tenemos aliados importantes, grandes, como son Diageo, Marriott, Heineken, solo para mencionar algunos. Entonces, llegando a ese punto, a ese paso, me voy a devolver a ese paso número 5 de reportar a la sociedad, es que entré, hice ese paréntesis en el tipo de reportes que hacemos. Pero más que eso, y creo que agregaría más valor, les comparto cuál es esa evolución hacia criterios ASG que da la empresa. Entonces voy a hacer un salto. Y esto con muchísimo gusto también se los puedo compartir y está la presentación completa en nuestra página web. Entonces, este año FIFCO anunció esa evolución de nuestra estrategia de triple utilidad a una adopción de criterios ESG o ASG por sus siglas en español, como ya hemos dicho varias veces.
Pero ¿qué significa esa evolución? Y yo creo que aquí, no solo como empresas, y lo digo como ser humano, como María Pía, como Susana, como Raúl, como el doctor Aguilar, tenemos y buscamos tenemos ese interés de dejar un legado. Y así le sucede a FIFCO. Es cuál es ese legado que como empresa quiero dejar al mundo. ¿Cuál es esa generación de valor que quiero dejar en términos ambientales, sociales y de gobernanza? Es decir, de la forma en que hacemos negocios. Hemos evolucionado en la última década de ser una empresa de 1.800 colaboradores a más de 5.300. De Costa Rica conquistamos mercados internacionales como es Centroamérica, específicamente Guatemala, El Salvador. Incursionamos recientemente en México y en Estados Unidos, llegando ahora a una empresa de 1.3 billones de dólares en ingresos netos y que busca no solo quedarse en ser como lo somos actualmente, una empresa agua, residuos y carbono positivo. Invertimos un 6.3% de nuestras utilidades en iniciativas sociales estratégicas. Llevamos más de 950,000 horas de voluntariado dedicadas a causas estratégicas en los diferentes países a donde operamos. Hemos sido señalados como Great Place to Work e incluso como un campeón en sostenibilidad por el Foro Económico Mundial. Pero ahí es a donde uno dice, bueno, podríamos estar cómodos y quedarnos en esta posición, ¿verdad? Reportando lo que reportamos y viendo lo que hemos logrado hasta el momento. Pero la verdad es que buscamos ir un paso más allá, a donde estos mismos logros que les acabo de decir nos obligan a redefinir fronteras y nos obligan a llevar una nueva ambición y a hacerla pública y a compartirla en diferentes foros como es este, como lo hicimos el pasado 6 de julio con nuestros otros stakeholders, a donde decimos de forma pública a qué nos comprometemos como empresa para mejorar. Y son ambiciones que para nada son fáciles y que más bien nos retan un poco más. Como les mencioné, la triple utilidad y el propósito son ese combo ganador, le llamamos para nosotros en FIFCO, que nos definen como empresa, como ADN. Pero entonces, a la hora de plantearnos esa evolución, decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos respetando ese ADN que ha conectado con nuestros empleados, que ustedes le preguntan a un colaborador nuestro qué les enorgullece de FIFCO y es altamente probable que les mencionen nuestra agenda de sostenibilidad, eso que nos diferencia. Entonces, ¿cómo evolucionamos respetando eso? Y ahí fue a donde definimos tomar un paso hacia una mayor rigurosidad que, como bien explicó Raúl, al ser un criterio, ser factores que nacen en el mundo bursátil como una forma de cuantificar ese valor que agrega la llamada responsabilidad social, nos obligan a ser más rigurosos en la forma en que medimos nuestros impactos y en la forma en que evidenciamos esa generación de valor. No voy a entrar ahí porque ya fue explicado ampliamente. Pero como les decía, ¿qué significa esta evolución a donde decimos a partir de ahora ESG se vuelve ese marco conceptual, esa guía, ese norte en materia de sostenibilidad para la empresa, que busca un mayor alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, que me imagino conocen bastante bien, a donde adoptamos la economía circular como ese modelo de producción y consumo en nuestras operaciones, entendido ese modelo económico como una forma de minimizar el desperdicio desde el diseño de los productos y buscar una mayor reutilización y reinserción de materias primas a lo largo del ciclo productivo. Es algo operativo, técnico, pero que nos compromete a mejorar operativamente nuestro negocio.
Buscamos una mayor rigurosidad en la medición de indicadores claves, como les mencioné, y esa integración entre los tres ejes, cómo la gobernanza deja de ser algo aislado y vemos la gobernanza como algo transversal, como esa mejor forma de esas mejores prácticas en materia ambiental, en materia social, que aseguran que la sostenibilidad se institucionaliza en la operación. No voy a entrar tampoco en por qué es importante hoy. Creo que estamos muy claros en esa necesidad de abordar estas agendas ante un contexto cada vez más incierto y volátil, a donde tenemos nuevas prioridades, no solo de las empresas, sino de los mismos consumidores, de los diferentes públicos con los que nos relacionamos, de las nuevas generaciones. A donde vemos partes interesadas, como bien mencionó don Bernardo, Acuerdo de París, la ONU, gobiernos locales o de los diferentes países en los que operamos pronunciándose alrededor de temas de ESG, a donde se demanda una mayor transparencia a las empresas. Y hay un evidente impacto de la pandemia que define o impregna un nuevo sentido de urgencia en materia de cambio climático, por darles un ejemplo. Además de los nuevos marcos metodológicos, como les mencioné, entre ellos los nuevos estándares universales del GRI. Entonces, así fue como identificamos estos temas materiales, es decir, temas relevantes para la empresa, que los identificamos como nuestros compromisos ESG hacia adelante, identificando a su vez también habilitadores como son la tecnología, las alianzas, el voluntariado. En materia ambiental identificamos 5 temas claves, donde está el abastecimiento, agua, toda la agenda de agua, empaques, carbono y residuos. En materia social, diversidad, equidad e inclusión, prosperidad de nuestros colaboradores entendida de 2 formas. Cómo yo apoyo a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas en condiciones de pobreza multidimensional. Y 2, cómo preparo a mi fuerza laboral, a mis colaboradores para un mejor mañana. Cómo los preparo de cara a la 4ª revolución industrial para que tengan mejores capacidades y que ojalá un colaborador que sea chofer hoy, mañana en su próximo trabajo o dentro del mismo FIFCO, pueda aspirar a otras posiciones. Seguridad, salud y bienestar, portafolio balanceado, cómo le llevo a mis clientes, es decir, a esos puntos de venta que venden nuestros productos y a los consumidores, un producto más balanceado en términos de azúcar, grasa y sodio específicamente. El consumo inteligente de alcohol es una prioridad corporativa por el tipo de productos que vendemos. Las comunidades siempre van a estar vinculadas a nuestro éxito y nosotros en el éxito de esas comunidades en las que operamos. En materia de gobernanza, sí. Te quedan 5 minutitos. Perfecto, ya voy a terminar. En materia de gobernanza, identificamos estos 6 temas: rendición de cuentas, como el reporte que vimos, gobierno corporativo, cumplimiento, manejo del riesgo, transparencia fiscal y nuestra política anticorrupción. De todos estos temas, identificamos temas o agendas de mayor foco. Y para cada uno de estos, establecimos 9 metas estratégicas que les llamamos nuestra nueva ambición. Voy a ir súper rápido. Son 3 metas ambientales, 5 metas sociales y una gran meta de gobernanza. Primero, buscamos alcanzar un 82% de mezcla de envases amigables con el medio ambiente. Es decir, que un 82% de nuestro portafolio y de nuestras ventas correspondan a envases de vidrio y aluminio. Eliminar, y voy a ir más rápido acá, reemplazar total el plástico secundario en nuestro negocio de cerveza. Buscamos ser
continuar siendo una empresa agua, residuos y carbono positivo, pero mejorando nuestro índice de circularidad. Esto implica una nueva metodología innovadora de medir qué tan circular es nuestra operación y aspirar a una mejora para el año 2025. Perdón. En materia de consumo inteligente, buscamos mejorar nuestro patrón de consumo, liderando la educación en consumo inteligente en Costa Rica. Además, que apuntamos a que un 55% de nuestro volumen corresponda a productos de baja graduación alcohólica. En materia de azúcar, apuntamos a que una bebida FIFCO, como le llamamos, tenga 10 gramos de azúcar o menos, es decir, cumplir y mejorar, superar el patrón, el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud. Queremos que un 40% o más de las posiciones de liderazgo sean ocupadas por mujeres. Además de una cultura, promover en FIFCO una cultura que soporte ese cambio, una cultura que promueva la masculinidad positiva. En materia de pobreza multidimensional, buscamos reducir en un 50% el porcentaje de colaboradores en estas condiciones. Queremos desarrollar capacidades de liderazgo holístico en desarrollo sostenible en el 100% de nuestros empleados, es decir, crear 5.300 líderes que busquen promover mensajes de sostenibilidad. Y por último, buscamos que FIFCO sea un referente en materia de gobierno corporativo. Somos una empresa de 114 años, pero que puede mejorar en esa forma de hacer negocios. Entonces, con eso los dejo y me voy a devolver. Con estas 9 metas y con muchísimo orgullo se las comparto. Los invito a conocer nuestro reporte integrado del 2021 en nuestro sitio web. Les voy a poner el link ahí a donde pueden ver nuestra rendición de cuentas y cómo reportamos bajo los nuevos estándares universales del GRI. Muchas gracias.